para hoy tenemos un... ¿Qué pasó? ¡Ay, nada! ¡Ah! Hola, bienvenidos otra vez a nuestro canal Get Fluent Spanish. Para hoy tenemos un video que les va a ayudar a lograr entender más o menos cómo comunicar ciertas cosas que ustedes usan en inglés, pero no existen realmente en español. No, se cansan los estudiantes de preguntar por estas mismas palabras y estas mismas expresiones y no tenemos una respuesta para ustedes, pero nosotras el día de hoy vamos a darles opciones de cómo pueden hacer esto en español. Entonces vamos a hablar de 6 expresiones y palabras súper comunes para ustedes. Empecemos. Muy frecuente esta pregunta, Merly, en nuestras clases. ¿Cómo se dice I'm looking forward to? ¿Cómo se dice I'm looking forward to? Ok, si lo traducimos literalmente decimos como espero con ansias nuestra próxima clase o tengo muchas ganas de que nos veamos. Y en español suena demasiado fuerte. Sí, es como gracias, muchísimo deseo, por favor, no. Exacto. Entonces, sí, la traducción literal no nos ayuda porque se siente demasiado intenso. Si a mí me dicen, Andrea, espero con ansias nuestra próxima clase, para mí es como, okay, cálmate, relájate, tranquilo, es solo una clase. Los únicos espacios donde nosotros diríamos como tengo muchas ganas o muchas ansias sería como con nuestra pareja, algo así como hey bebé, espero con muchas ganas nuestro próximo encuentro. Hey baby. Sí, por lo tanto, nuestra recomendación, si ustedes en serio quieren decir esto, I'm looking forward to our next meeting o lo que sea, la opción que tienen en español es que no tienen opción en español. Sí, no digan eso, simplemente omítanlo, cierren sus ideas con frases simples como bueno, chévere, nos vemos el próximo lunes o nos vemos en la reunión, hasta el lunes, nos vemos pronto. Frases de cierre que son muy comunes, porque realmente aunque tenga una traducción literal, es demasiado intenso, no decimos eso. Bueno, la siguiente palabrita que tenemos para ustedes es picky. Picky. ¿Tú eres picky? A veces. Sí, yo también, yo soy muy picky. Bueno, entendemos que para ustedes una persona picky es una persona que tiene gustos particulares y que no le gusta cualquier cosa, es como esto sí, pero esto no. Sí, picky. Sí, pero en español no tenemos una traducción literal para decirle esto a alguna persona. Tenemos una asimilación, ¿sí? Que es caprichoso o quisquilloso, ¿sí? Pero no abarca todo lo que quiere decir picky. Entonces, si ustedes quieren decir que una persona es picky en español, podemos usar algunas frases coloquiales porque hay muchos países que sí tienen su propia palabra, aunque no sea oficial, no sea la palabra del diccionario. ¿Sí? Por ejemplo, en Venezuela se dice mingón o mingona. Ay, tú sí eres mingona. ¿Sí? Como porque me gusta el aguacate, pero ay, no me gustan las aceitunas, los pepinillos, etc. Y si eres mingona. ¿Sí? ¿Y en Colombia? Aquí podemos decir como, no sé, usted sí es como cositero. Cositero. Cositero podría ser una posibilidad, al menos de las que yo conozco. Exactamente. Entonces, en el país donde estén o donde lleguen, pueden preguntarle a una persona, ¿cómo dicen ustedes picky? Como que me gusta esto y no me gusta esto. Y bueno, probablemente esa gente, cada persona tiene su forma de decirlo. La siguiente palabra se trata de un verbo. Preguntan mucho por esto porque los estudiantes les gusta tener reuniones y fiestas y cenas. Es el verbo to host.
¿sí? Que realmente no existe. No tenemos en español esa especificación, ¿sí? Nosotros podemos decir vamos a ofrecer una fiesta o vamos a dar una fiesta o soy el anfitrión de la reunión. Creo que la palabra anfitrión no la usamos tanto. Tampoco la usamos tanto. Anfitrión es el sustantivo, the host. Pero no, tampoco es súper común como, ay, soy la anfitriona de esta fiesta. No, es una palabra un poco pupi. Sí, fancy. Como formal. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos decir I'm going to host a party in my house? Voy a hacer una fiesta en mi casa. Sí, voy a hacer una fiesta. ¿Cómo dices, Merly, en español? Qatar's going to be the host for the next World Cup. Qatar va a ser el anfitrión de la próxima Copa Mundial. Qatar va a ser el anfitrión. ¿Y cómo dices, she's the one who hosts this TV show? Ella es la anfitriona de este programa de televisión. Exactamente, ella es la anfitriona. ¿Y cómo puedes decir en términos de tecnología, I need a company to host my website? Necesito un host. Un host, sí, un host. Exacto. Para mi página web o necesito un servicio de hosting. Exactamente. Qué loco, ahí sí usamos host, pero la palabra. Pero es porque con las palabras de tecnología sí es como lo mismo. Sí, siempre. Entonces, aquí tienen los ejemplos, ser anfitrión, voy a hacer una fiesta, voy a hacer una cena en mi casa. También podríamos decir que el mundial va a ser en Qatar, ¿sí? O con respecto al programa de televisión, que ella es el personaje principal o ella es la presentadora o... La palabra anfitrión existe, pero realmente no la usamos muchísimo. No. La siguiente palabra me encanta, es mi palabra favorita del inglés y es tricky. Ajá. Me encanta porque la puedo usar con mis estudiantes, pero no sé cómo expresarla en español. Entiendo qué significa en inglés, pero... Sí, es que no tenemos ninguna palabra que exprese que una cosa es difícil o tiene cierta dificultad y que además tienes que prestar atención porque es un poquito complicada, entonces es como muchos conceptos en una sola palabra. Buscando en el diccionario pueden encontrar equivalentes como complicado, difícil, y si es en relación a una persona, como una persona taimada. Tricky es como... astuto, mañoso, tricky. Pero bueno, ¿cómo dices entonces, Merly, que this is a tricky situation? Pues esta es una situación complicada, difícil, pero no se siente igual. No se siente igual. Es como, es difícil, es complicado, hay que prestarle atención, hay que tener cuidado. Pero... Sí, pero no se siente que hay como un trasfondo que puede voltearse. Exacto, es lo que tiene tricky. Exactamente. ¿Cómo puedes decir, Anna has a tricky personality and I don't trust her? Sería como, Ana es muy viva o astuta o calculadora y no confío en ella. Exacto, pero... también ser vivo y calculador es como súper feo y tampoco tiene la esencia de tricky. Entonces son esas las opciones, pero también como el inglés está influyendo mucho en nuestras vidas, pues algunos de nosotros usamos tricky porque realmente no tenemos una representación exacta de ese concepto. Sí, es verdad. La quinta palabra es un adjetivo, es scary. A mí me preguntan mucho eso en clase. ¿Cómo se dice scary? ¿Y tú qué les dices? Como es algo que da miedo o algo que asusta. Sí, como it gives fear, es lo que decimos. El adjetivo no existe, aunque yo he escuchado personas que dicen es miedoso. Sin embargo, literalmente eso no significa scary, eso significa que una persona se asusta fácilmente. Exactamente. Sin embargo, sí lo usamos como con el sentido contrario. Entonces, pero como tal, algo que especifique la palabra, no la tenemos.
tenemos. No la tenemos. Entonces, si ustedes quieren decir, por ejemplo, that movie is so scary. Esa película da mucho miedo o esa película asusta mucho. Exactamente. Y si dices, that experience was scary for me. Esa experiencia, podemos decir, fue aterradora. Sí. O esa experiencia me dio mucho miedo. Aterrador sería mejor en este caso. Aterrador, pero aterrador es como terrifying. Es un poquito otro nivel, como horrible. De verdad tiene que ser una situación muy a un nivel muy alto para decir fue aterrador para mí. Si no, diríamos, eso me dio mucho miedo, me asustó mucho. Sí, me dio miedo. Sí, sería. Y para terminar, last but not least. Ajá. Esa que es una expresión tan común para ustedes cuando están terminando su lista de ideas. Last but not least. Pues se traduce literalmente como por último, pero no menos importante. Sin embargo, nosotros no decimos eso. No es un conector para nosotros. Natural, ¿sí? Eso lo podemos usar, pero sería en un contexto muy especial en donde queremos dar mucho énfasis en que todas las cosas tienen el mismo nivel. Pero para dar cierre constante a una conversación, a un evento, a unas ideas, no. No. Cuando nosotros queremos usar un conector para indicar nuestra última idea, decimos, ¿sí? Por último. O para terminar. Exacto, por último, para terminar, pero no decimos esta frase. Y por último, pero no menos importante. Aunque tengo que decir que yo he empezado a escucharla en conferencistas que probablemente pues hablan inglés y han querido adaptar este conector a nuestro idioma, ¿sí? Recuerden que el inglés tiene mucha influencia en nuestras vidas. Entonces, sí la pueden escuchar, pero no es natural en español. Si quieren hacerlo de forma natural, por último o para terminar. Eso lo recomendamos, ¿sí? Recuerden que hay muchas personas que hacen traducciones literales del inglés, ¿sí? Y sobre todo lo he escuchado mucho en México, hacen muchas, cometen muchos errores, ¿sí? Pero traten siempre de usar la forma correcta en español. Exacto. Bueno chicos, esto es todo por hoy, pero antes de irnos, o por último, recuerden suscribirse a nuestro canal para más tips de español. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales GetFluent Spanish y ir a nuestra página www.getfluentspanish.com. Chao.